Buenos días, noches, tardes. Mi nombre es Almerón Flores Carmen Yamilet, soy del grupo 15 para la actividad de Michel Foucault. Bueno, aquí hablaremos sobre Michel Foucault y el segundo capítulo de su libro La arqueología del saber, el cual el segundo capítulo se llama Las regulares discursivas. Ok. ¿Quién es Michel Foucault? Michel Foucault fue un filósofo muy importante del siglo XX, al cual interesaba entender cómo se construye el conocimiento, el cómo llegamos a pensar que algo es verdadero o es falso, en diferentes épocas y momentos de la historia. En su libro La arqueología del saber, Foucault no solo estudia las ideas por sí solas, o sino a los autores, sino también estudia los discursos, es decir, la manera en que se habla, en la que se escribe, en la que se piensa sobre ciertos temas. En el capítulo llamado Las regularidades discursivas, Michel explica que el discurso no se coloca al azar, por así decirlo, sino que sigue ciertas reglas. Por ejemplo, hay reglas que determinan qué se puede decir, cómo se puede pensar, quién lo puede decir. Y esto nos lleva a 4 ideas o conceptos claves, los cuales son la formación discursiva, la formación de objetos, las modalidades enunciativas y la formación de conceptos. Primero hablaremos sobre la formación discursiva. La formación discursiva es un conjunto de reglas que hacen que en una época se hable de cierto modo y de ciertos temas en específicos. Por ejemplo, en la medicina actual se habla sino se habla con un lenguaje técnico, con palabras y sinónimos o palabras muy, muy técnicas que para una persona normal pues sería difícil de comprender. Y que pues claramente no cualquiera puede hablar, ya que únicamente o mayoritariamente un médico sería el que las maneja y el que puedan tener un entendimiento mayor sobre ellas. Así como no cualquier persona puede hablar como un médico o entender como un médico, de la misma forma no se puede tener el mismo valor que lo que tendría el médico. Y esto justamente vamos a llamarle como red. Y estas palabras, ideas y reglas que se repiten. Ahora hablaremos sobre el segundo concepto, que es la formación de objetos. Foucault dice que los discursos o las palabras no solamente ayudan a, a nombrar o a decir cosas que ya existen, sino que ayuda a crearlos o a construirlo. Dice que el discurso no describe la realidad, la construye. Un ejemplo, si seguimos con el ejemplo pasado sobre los médicos o enfermedades mentales, un doctor no solamente ve la enfermedad, sino que la nombra, la define y pues dice cuáles son las que existen y las clasifican entre muchas otras cosas, ¿no? Así hay unas que las clasifican como enfermedades mentales, otras como trastornos, pues entre muchas, ¿no? Y justamente se convierte en un objeto de discurso, ya que con sus palabras o su discurso, pues directamente lo construye. El tercer concepto serían las modalidades enunciativas. Foucault decía que esto se refiere a quién lo dice, cuándo lo dice y desde qué lugar lo hace, por así decirlo. Hablaba sobre cómo no todos los discursos o opiniones tienen el mismo valor, ya que hay unas
las cuales tienen mayor autoridad que otras. Un ejemplo medianamente relacionado al pasado, en la pandemia, no es lo mismo o no era lo mismo que un científico o que un médico diera su opinión sobre los temas de contagio, de la enfermedad, a que una persona común lo hiciera. Claro que la de la persona común también tiene un valor o un peso, pero la cual valía más era la del científico o el médico. Foucault también decía que este discurso enunciativo también tenía mucho que ver con las posiciones de poder y la legitimidad, ya que todo dependía mucho de las instancias, por así decirlo, como del gobierno, universidades, un hospital o simplemente algo común como una red social, y que directamente esto influye mucho en si las personas creerían el discurso o si simplemente lo dejarían como algo más. Y está la formación de conceptos. Foucault decía, o más bien hablaba de cómo es que se forman conceptos dentro del discurso, ya que los conceptos no son ideas fijas o eternas, ya que con el tiempo cambian y también dependiendo mucho del discurso que se esté dando. Un ejemplo muy claro de esto es la palabra locura, que si en la actualidad dices que es locura, pues una persona te va a decir que es alguien que actúa extraño y que nadie le entiende quizás, pero dentro de la Edad Media se relacionaba con lo demoníaco y lo sagrado. En el siglo XIX se volvió una enfermedad mental y, ya, y justamente el significado de este concepto cambió porque el contexto y los discursos fueron cambiando conforme el tiempo. En este capítulo, Foucault nos muestra que el conocimiento no es algo natural y mucho menos algo estático o neutro, ya que detrás de pues todas estas cosas que nosotros decimos o hablamos de estas cosas en ciertos contextos, pues directamente hay ciertas reglas, instituciones y formas de hablar y conceptos también que tienen relación, que sin ellos pues no sería posible. Entender este capítulo nos ayuda a ver que el conocimiento no solamente es algo que informa, sino algo que también se organiza mediante el poder, y que quien tenga la autoridad de este poder va a ser quien cree las verdades aceptadas en cada época y crea los conceptos, las ideas, los pensamientos y todas las aceptaciones y